Buenos días, chiquillos. Esta semana corresponde avanzar en el diferenciado en lo que es un ensayo, ¿ya? De la prueba de transición. Vamos a ocupar un ensayo del año pasado, ya que en esta prueba se van a seguir siguiendo los lineamientos de lo que era la antigua PSU. Pero de igual manera, les voy a presentar un poco la estructura de esta nueva prueba para que ustedes en el fondo sepan de qué se trata, ¿ya? Y les voy a dar algunas estrategias de cómo se estructuran las preguntas y qué elementos me debo fijar para poder analizarlas. Ya, esta prueba de transición de las ciencias sociales año 2020-2021 tiene como principal objetivo ampliar los elementos de igualdad en el ingreso a la universidad y se va a situar mayoritariamente en lo que es las habilidades por sobre el contenido, por sobre la memoria propiamente tal de las materias como uno le suele llamar, ¿ya? Los ejes temáticos que fueron publicados por DEMRE hace un rato, que ustedes los pueden encontrar en demre.cl, tienen que ver con la historia en perspectiva, donde se analiza el mundo, América y Chile. De ahí vamos a desglosar un poco más qué contenidos y qué habilidades se requieren para este eje temático. El otro eje temático, que sería el segundo, es formación ciudadana, y el tercero es economía y sociedad. La prueba contempla un formato de lápiz y papel, está compuesta por 80 preguntas, de 5 opciones de respuesta cada una, con una única respuesta correcta. El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas 30 minutos, ¿ya? El objetivo es que para los procesos 2020-2021 de selección universitaria se va a aplicar la misma estructura en cuanto a cantidad de preguntas y tiempo que tenía el antiguo PSU. Y se espera que desde el 2022 el número de ítems baje a 65. Ahora, de estas 80 preguntas, 75 entran en el conteo final y 5 son preguntas de estandarización que son reservadas para futuros facsímiles. Acá tenemos una tabla de especificaciones en función de cuántas preguntas va a haber por cada uno de estos ejes temáticos y las habilidades que se van a tratar de implementar, ¿ya? Por ejemplo, historia en perspectiva, que es la historia del mundo o la historia universal de América y Chile, tiene un total de 46 preguntas, ¿ya? O sea, el 50%, el 52% de la prueba en su totalidad está reflejada a esta perspectiva histórica. De formación ciudadana son 24 preguntas y de economía y sociedad serán 10, ¿ya? Y en cuanto a las habilidades, entre un 15 y un 25% van a ser la habilidad de aplicación, el hacer cosas, el demostrar mi conocimiento y mi habilidad en hacer cosas. La comprensión, que está centrado mayoritariamente en una comprensión lectora, que va a estar entre el 35 y el 45%, y las habilidades superiores, como analizar e inferir, que van a estar, y evaluar también, que van a estar entre un 20 y un 30%, ¿ya? Y ahí nos permite, en el fondo, situarnos al tiro en algo que es importante, porque en el fondo la principal habilidad que va a medir esta prueba es el tema de comprensión, y que está centrado mayoritariamente en una comprensión lectora. Cuando nosotros hablamos de la perspectiva histórica, que es el primer ítem, nos tenemos que centrar en que los elementos a medir son principalmente la historia universal, la historia de América y Chile del siglo XIX y del siglo XX. ¿Ya? Eso es, en eso se ha acotado, que es más o menos los contenidos que se sitúan desde primero a cuarto medio, incorporando algunos elementos de séptimo y octavo. Supuestamente, desde el 2022, los elementos a medir van a ser desde séptimo a cuarto medio de forma obligatoria, pero ahora están concentrados mayoritariamente de primero a cuarto medio de acuerdo a lo que determinó el DEMRE. ¿Por qué lo determinó de esa manera? Porque esta prueba de transición lo que quiere es no distanciarse tan abruptamente de lo que es la PSU del año anterior o de otros años, por el hecho de que hay muchos estudiantes que van a rendir esta prueba de proceso de selección universitaria 2021 que ya se venían preparando con la estructura de la PSU. Por tanto, por eso se hizo esta prueba de transición de 2 años, ¿ya? Ahora, ¿dónde están la síntesis de contenidos un poco más específicos en términos de formación ciudadana y economía y sociedad, que son los dos otros ejes temáticos, ¿ya? Y que tiene que ver con, en formación ciudadana, los derechos humanos y el Estado de Derecho,
ya contenido que nosotros hemos trabajado transversalmente en segundo medio y en cuarto medio. Relación entre estados y los pueblos originarios, que ese es un tema que corresponde ahora a cuarto medio, ya, y que tiene que ver con toda la problemática el conflicto mapuche hoy día en la actualidad, desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva de los derechos humanos. El crecimiento económico y el desarrollo sustentable, ya cómo buscar de alguna u otra manera que los ciudadanos sean responsables en el cuidado de su medio ambiente, ya a través de los procesos de industrialización, de extracción de materias primas, etc. El orden constitucional chileno, que fue lo que vimos en la primera unidad de cuarto medio, ya todo lo que tiene que ver con el orden constitucional, con las bases institucionales, con nacionalidad y ciudadanía, con los derechos ciudadanos civiles, ya todo lo que contempla la Constitución. Las responsabilidades ciudadanas también, que es lo que hemos ido hablando en el último tiempo en el cuarto medio común, ya que está orientado mayoritariamente a esta lógica de democracia y ciudadanía, que es el último ítem que se presenta ahí en formación ciudadana. En economía y sociedad, primero es la conceptualización del problema económico, que es el problema de la escasez. Esto en materia de primero y segundo medio. El mercado y sus características, ya como principal asignador de recursos en una economía de libre mercado como la que tenemos nosotros. El crecimiento y desarrollo económico, ya cómo equilibrar ambos elementos y qué diferencias desde lo conceptual y desde lo práctico se presentan en ello. El uso de los instrumentos financieros como la compra de crédito, el uso de los cheques, ya el ahorro, entre otras cosas. El consumo responsable, ¿ya? Y los derechos del consumidor y las instituciones que se preocupan de resguardar esos derechos del consumidor. Si nosotros nos centramos en la estructura de la pregunta, ¿ya? Esta estructura de preguntas, todas las preguntas de la prueba de ciencias sociales tienen la misma estructura, ¿ya? Parten con una introducción al tema que está centrado en un concepto base o en un estímulo, ¿ya? El estímulo es definido por Demre como todo aquel elemento que permite al estudiante activar conocimientos para poder responder. Y por estímulo se entiende una fuente histórica, un mapa, un gráfico, una tabla, un cómic, una noticia, entre otras cosas. ¿Ya? Por tanto, lo primero que me van a poner a mí en la pregunta es un concepto base o un estímulo. Después de haber hecho este concepto base y estímulo, conjuntamente con la temporalización, si es que la pregunta es del primer ítem de la perspectiva histórica, viene la problematización, que en el fondo es presentar la problemática relacionada con el concepto base o estímulo que me están presentando. ¿Ya? Una vez que me han presentado la problematización, viene la estructura de la pregunta, que está relacionada a la problemática en general o a uno de los elementos específicos. ¿Ya? Y ahí es donde yo tengo que tener mayoritariamente la agudeza necesaria para poder discernir qué me están preguntando. Porque muchas veces la pregunta aborda uno de los temas de lo que se presentó en la problematización. ¿Ya? La problematización es siempre un elemento general y la pregunta es lo que me conlleva lo específico de lo que de lo que quieren que yo resuelva. ¿Ok? Y posteriormente, formulada esa pregunta, como tercera parte, pasamos a la última que tiene que ver con la presentación de alternativas, ya sea directas o indirectas. Las alternativas directas son todas aquellas preguntas que me llevan inmediatamente a la alternativa A, B, C, D o E. Y las indirectas son aquellas que están con ítem 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora, importante, chiquillos, que en las preguntas indirectas en los últimos 4 años han disminuido de forma bastante considerable, lo cual genera una mayor facilidad en función de enfrentarse a la respuesta correcta. ¿Ok? Ahora, dentro de estas preguntas indirectas, yo siempre tengo que saber que cada ítem es independiente del otro. ¿Ya? O sea, cada ítem está relacionado con la pregunta. Los ítems no están relacionados entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí tomé una pregunta que es del ensayo que ustedes van a hacer como actividad para esta semana, que se los dejé encargado también en el aula virtual del colegio, ¿ya? Y dice, el proceso de urbanización en Chile generó. Ahora, inmediatamente me introducen el concepto, que es el proceso de urbanización, ¿ya? Y me dicen el contexto espacial, ¿dónde? Chile. Generó problemas derivados del rápido y descontrolado crecimiento de algunos centros urbanos. Ahí me empiezan a introducir la problemática. O sea,
que el proceso de urbanización generó problemas derivados de el rápido y descontrolado crecimiento urbano, o sea que las ciudades crecieron inorgánicamente sin una suficiente planificación que hiciera eficiente el uso del espacio urbano. Coma, por lo que se hizo necesario elaborar instrumentos de planificación urbana que comenzaron a aplicarse durante el siglo XX. Hasta ahí la problematización. Concepto clave, base, problemática, las ciudades crecen desordenadamente y carecen de instrumentos de planificación y por ende se hace necesario tenerlos. Dice, entre ellos, o sea, los instrumentos de planificación, cuenta el plan regulador comunal, concepto nuevamente, ¿ya? De las siguientes opciones, ¿cuál es la medida que establece este instrumento? Por tanto, si ustedes se dan cuenta, el concepto o estímulo primario es el proceso de urbanización. La problemática es que ese proceso de urbanización se descontroló por falta de planificación y fue necesario planificar. Y se planificó a través de distintos instrumentos y uno de ellos es el plano regulador comunal, ¿ok? Porque hay planos reguladores regionales, ¿ya? Provinciales, entre otros. Por tanto, lo que me están preguntando es sobre algo específico del concepto introductorio, que es el plano regulador. De las siguientes opciones, ¿cuál es una de las medidas que establece este instrumento? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Qué medidas establece este instrumento? ¿Qué les recomiendo yo hacer previo a entrar a las alternativas? Que ustedes pongan un conector, que lo escriban acá, en este sector, que les permita dar coherencia comprensiva a la frase que van a hacer. Por ejemplo, yo tendría que decir que el plano regulador comunal establece la sectorización de los usos del suelo urbano, o sea, clasifica los suelos, determinando de esta manera los barrios como industrial, educacional, comercial, recreativo, entre otros. Ya, vamos a dejar hasta ahí porque las vamos a leer todas. El plano regulador comunal establece la concesión de la autopista urbana. ¿Es el plano regulador el que determina la concesión de la autopista urbana? El plano regulador establece la definición de la frecuencia de los servicios de transporte urbano, o sea, cada cuánto tiempo van a pasar las micros, por ejemplo. El plano regulador establece la coordinación de la seguridad urbana. Se encarga en el fondo el plan regulador de determinar cuáles van a ser el plan cuadrante, el tema de la ciudadanía segura, entre otros. Y el plano regulador establece la localización de los microbasurales urbanos, o sea, dónde van a estar establecidos, eso lo dice el plano regulador, ¿ya? Ahora, la respuesta correcta en esta pregunta es la letra A, ¿ya? Porque lo que hace el plano regulador comunal es determinar los usos del suelo urbano, ¿ya? Y con ello construye los barrios, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. La concesión de la autopista urbana, esa es una decisión de la autoridad central que está relacionada con la Secretaría de Transporte, ¿ya? Que depende directamente del Ministerio de Transporte. La definición de frecuencia de los servicios de transporte es lo mismo. La concesión de la autopista urbana corresponde al gobierno central, ¿ya? La coordinación de la seguridad ciudadana es un elemento que le corresponde a la municipalidad y a las instituciones encargadas de esa seguridad. Y la localización de los microbasurales urbanos están relacionados también con decisiones que corresponden a la municipalidad y no necesariamente al plan regulador. Ahora, esos microbasurales tienen que estar dentro de la sectorización de los usos del suelo que están destinados a ese tipo de cosas. Por tanto, la letra E, que podría ser el distractor, está dentro de la letra A, que es mucho más general. Por eso que la respuesta correcta es la letra A. ¿Ya? Como les dije, chiquillos, yo les voy a dejar en esta página un ensayo que ustedes tienen que hacer de 80 preguntas y en la hora de chat vamos a terminar de resolver la guía de selección múltiple de población nacional, que es un indicador también que entra dentro de los contenidos determinados por DEMRE, ¿ya? Así que nos vemos mañana a las 10:30, si no me equivoco, o 11:30. Ya, que estén bien, chicos, nos vemos.